Estaba a un paso de comprar el piso de mi sueño. El notario me aseguraba que no era necesario revisar el contrato, pero una llamada de mi abuela gritando, «Nieta, no lo hagas», me obligó a echar un vistazo. Lo que vi allí me heló la sangre. Bienvenidos al canal Giros del Destino. Antes de empezar, escribidnos desde dónde nos estáis viendo. Nos interesa mucho. Deseamos que disfrutéis de esta fascinante historia. Sofía estaba sentada en su viejo Seat Ibiza, aparcado junto a un edificio gris de 5 plantas con el letrero de la agencia inmobiliaria, Tu Hogar. Tenía las manos en el volante, con los nudillos blancos por la tensión. Miraba la puerta de entrada y no era capaz de decidirse a salir del coche. No por miedo, sino por una emoción que la inundaba como una cálola y le oprimía la garganta. 3 años. 3 largos años que ella y Javier habían estado ahorrando hasta el último céntimo para este piso. Sofía todavía recordaba cómo había empezado todo. Por aquel entonces, alquilaban un pequeño apartamento en un bajo de un edificio antiguo, donde las tuberías goteaban constantemente y olía a humedad. Un día, Javier volvió del trabajo, tiró la chaqueta sobre una silla y dijo, «Sofía, estoy harto de pagar por la casa de otro. Vamos a ahorrar para la nuestra». Ella se echó a reír. Apenas tendrían 300 euros en la cuenta, pero él insistió. Abrió una cuenta de ahorro aparte, la llamó Nuestro Hogar, y empezaron. Al principio, apartaban 100 euros al mes. Luego, Javier consiguió un segundo trabajo, los fines de semana descargaba mercancías en un almacén. Volvía a casa con los ojos enrojecidos y la espalda tan dolorida que apenas podía agacharse. Sofía le masajeaba la zona lumbar con una pomada de efecto calor, mientras él, con la cara hundida en la almohada, bromeaba entre dientes. «No te preocupes, cariño. Todo esto es por nuestro palacio». Sofía también aportaba lo suyo. Cosía por encargo cortinas, cojines y cubrecamas. Por las noches, le dolían las manos. Tenía el dedo índice de la mano derecha encallecido por las tijeras, pero se sentaba frente a la máquina de coser y trabajaba hasta la medianoche. La luz de la lámpara iluminaba la tela, la máquina zumbaba monótonamente al otro lado de la ventana. Todo el edificio ya dormía. Renunciaron a las vacaciones. Cuando su amiga Natalia los invitó a ir a la playa, Sofía le mintió diciendo que estaban de obras en casa. En realidad, pasaron aquellas semanas trabajando. Javier pintó la valla de la casa del pueblo de sus padres a cambio de dinero, y Sofía cosió un juego de cortinas para una cafetería local. También dejaron de salir a cenar. Antes, los viernes solían ir a su pizzería favorita en la plaza, pero ahora Sofía cocinaba en casa. Aprendió a hacer pizza ella misma, extendiendo la masa sobre la mesa enharinada. Javier se quedaba a su lado, cortando el chorizo y los tomates. Se reían, se manchaban de harina, y aquellas noches eran incluso mejores que en el restaurante. No compraban ropa nueva. Nunca. Sofía arreglaba prendas antiguas. Javier seguía usando unos vaqueros que tenían ya 5 años. Una vez, su madre le dijo, «¿Pero qué pintas son esas? Pareces un mendigo. Cómprate unos pantalones decentes». Él se encogió de hombro. Más adelante, «Mamá, primero, el piso». Javier iba al trabajo en autobús, aunque tenía carné de conducir y soñaba con tener un coche. Cada mañana se levantaba media hora antes para coger el primer autobús. Esperaba en la parada sin importar el tiempo que hiciera, bajo la lluvia, la nieve o un frío helador. Sofía lo veía tiritar, arrebujado en su vieja chaqueta, y se le encogía el corazón. Pero él siempre decía, «Ya llegará, Sofía. Primero el piso, luego el coche y después todo lo demás». Sofía se pasó la mano por la cara, ahuyentando las lágrimas que amenazaban con asomar. Recordó las visitas a otros pisos. El primero estaba en un edificio con paredes tan finas que se oía estornudar a los vecinos. Entraron, echaron un vistazo, no parecía malo, era luminoso. Pero entonces el vecino de arriba encendió la televisión y quedó claro que vivir allí sería imposible. El segundo piso estaba en un bajo, con las ventanas dando directamente a los contenedores de basura. El olor era tan insoportable que Sofía se dio la vuelta y se fue sin pensarlo. El tercero era perfecto, espacioso, reformado, en un buen barrio. Sofía ya se imaginaba dónde pondrían el sofá, dónde colgarían aquel cuadro que tanto le gustaba. Pero la propietaria, en el último momento, subió el precio en 10.000 euros. Sin más, porque habían aparecido otros compradores. Javier soltó un taco y dio un portazo al coche con tal fuerza que Sofía se asustó. Se sentó al volante, apretando el volante con fuerza, respirando agitadamente. Ella le puso una mano en el hombro y él suspiró, la abrazó y le dijo, «¿Encontraremos algo mejor? Cariño, te lo prometo. Encontraremos un lugar que sea solo nuestro». Y lo encontraron. Hacía 2 meses, la agente inmobiliaria, Elena, les enseñó un piso de 2 habitaciones en un edificio nuevo en la calle de las Flores, a las afueras de la ciudad.
El edificio acababa de ser entregado, todavía había montones de arena en el patio, pero era nuevo, bonito, con una fachada de azulejos de color beige. El portal olía a pintura fresca y a nuevo. Ni un solo arañazo en las paredes. La escalera estaba impecable y el ascensor funcionaba a la perfección. El piso estaba en la 4ª planta, con orientación sur y las habitaciones inundadas de sol. Sofía entró y se quedó paralizada. Una cocina luminosa con una gran ventana, un salón espacioso, un dormitorio independiente. El baño y el aseo estaban separados, todo impoluto, con las paredes lisas y listas para pintar. Recorrió las habitaciones, se asomó al balcón, desde donde se veía el patio con un parque infantil, los árboles, el cielo. Javier recorrió todas las estancias en silencio, golpeó las paredes, revisó las ventanas, los grifos, los interruptores. Estaba concentrado, serio. Salió al balcón, miró hacia abajo, luego a Sofía y, de repente, sonrió con una sonrisa amplia y sincera. Nos lo quedamos. Elena resplandeció. Excelente elección. El propietario es una persona razonable y el precio es justo. Si os decidís rápido, incluso os hará un pequeño descuento. El piso lleva un mes vacío, está dispuesto a negociar. Se decidieron. Al día siguiente, entregaron una señal de 5.000 euros. Sofía recordaba cómo le temblaban las manos al entregar el sobre con el dinero. Elena contó los billetes, redactó un recibo y sonrió. Enhorabuena, habéis tomado la decisión correcta. Aquello no eran simples trozos de papel, eran sus noches en vela frente a la máquina de coser. Los fines de semana de Javier en el almacén, su renuncia a todo por un sueño. Salieron de la oficina y Javier, de repente, la cogió en brazos y la hizo girar en plena acera. Ella soltó un gritito y se echó a reír. Los transeúntes se giraban para mirarlos, pero a ellos no les importaba. Hemos comprado un piso. Sofía. Bueno, casi. Un poquito más y será nuestro. Ella lo abrazó por el cuello, hundiendo la cara en su hombro. La felicidad era tan densa que apenas podía respirar. Después de aquello, pasaron 2 meses de trámite. Elena llamaba para decirles que necesitaban reunir certificados, extractos y autorizaciones. Javier se encargó de todo, iba él solo a las oficinas, hacía colas, rellenaba papeles. Sofía se ofreció a ayudar, pero él se negó. Tú ya estás bastante cansada, yo me las arreglo. Ella confiaba en él. En 10 años de matrimonio nunca le había fallado. Era sólido como una roca. Cuando su madre murió, hacía 3 años, él estuvo a su lado, sosteniéndole la mano en el funeral, impidiendo que se derrumbara. Cuando sufrió un aborto espontáneo, 5 años atrás, no se separó de ella durante 2 semanas. Cocinaba, la cuidaba, la consolaba. Javier y ella siempre habían sido un equipo. Sofía miró el reloj del salpicadero. Las 2:05. La cita era exactamente a las 2. Sacó un espejito del bolso, se arregló el pelo y se retocó los labios con un pintalabios de color rosa pálido. Quería tener un aspecto digno en un día tan importante, el día en que se convertirían en propietarios. El día en que ya no tendrían que pedir permiso a los caseros para clavar un clavo en la pared, para pintarla del color que quisieran, para cambiar los muebles de sitio. Su hogar, su fortaleza. Salió del coche, se ajustó el bolso al hombro y se dirigió a la entrada. Hacía calor, era finales de junio. El sol pegaba con fuerza. La puerta de la agencia era de cristal. Detrás se veía una pequeña oficina con varias mesas, ordenadores y paneles con fotos de pisos. Sofía empujó la puerta y una campanilla tintineó suavemente sobre su cabeza. Dentro, el aire acondicionado creaba un ambiente fresco y agradable después del calor de la calle. Olía a café y a papel. Javier ya estaba sentado en una mesa junto a la ventana. A su lado, un hombre de unos 50 años, vestido con un traje azul oscuro. Delante de ellos había una pila de papeles. Javier giró la cabeza al oír la campanilla y le dedicó una amplia sonrisa. «Ahí está mi mujer». Se levantó, se acercó, la rodeó con un brazo y le dio un beso en la mejilla. Sus labios estaban cálidos. Olía a la colonia que ella le había regalado por su cumpleaños. «Sofía, te presento a don Víctor García, el notario. Un profesional de confianza, una persona fiable». Don Víctor se levantó de la mesa y le tendió la mano. Su apretón fue firme y seguro, la palma seca y fresca. Era alto, con entradas y unos ojos grises y atentos detrás de unas gafas de montura fina. En su muñeca brillaba un reloj caro, suizo o japonés. Sofía no entendía de eso, pero parecía de calidad. El traje le sentaba a la perfección, la corbata anudada impecablemente. Un hombre acostumbrado al orden y a la respetabilidad. «Encantado, Sofía». La miró inquisitivamente, esperando su apellido. «Martínez», respondió ella. «Igualmente. Sentaos, sentaos». Don Víctor señaló una silla junto a Javier.
Ahora lo arreglamos todo en un momento y el piso es vuestro. Los documentos están listos. Ya lo he revisado todo con vuestro marido. Solo faltan las firmas. Un mero trámite, se podría decir. Sofía se sentó y dejó el bolso en su regazo. Aquella extraña emoción, mezcla de nerviosismo y expectación, seguía presente en su pecho. Miró a Javier. Parecía tranquilo, incluso relajado, recostado en el respaldo de la silla. Tenía una mano sobre la mesa, tamborileando los dedos sobre la madera, una costumbre suya cuando esperaba. Llevaba una camisa clara que ella le había planchado esa misma mañana, unos vaqueros y zapatos relucientes. Se había vestido como si fuera a una reunión importante. Y, en cierto modo, lo era. ¿Has elegido tú al notario?, preguntó Sofía a su marido. Sí, asintió él. Don Víctor es conocido de mi antiguo jefe, Pedro Ibáñez. ¿Te acuerdas de él? Ha gestionado ya un montón de operaciones. Todo limpio. Sin problemas. ¿Para qué buscar a un desconocido si tenemos a alguien de confianza? El propio Pedro me lo recomendó. Don Víctor sonrió mientras extendía los documentos sobre la mesa. Sus dedos se movían con rapidez y soltura, como si lo hubiera hecho miles de veces. Vuestro marido tiene toda la razón. Llevo 20 años en este negocio, conozco todos los entresijos. He formalizado más de 2000 operaciones. Ahora firmáis, yo lo certifico, y en una hora seréis felices propietarios. Por cierto, el vendedor ya ha firmado su parte esta mañana, así que solo faltáis vosotros. Sofía miró la pila de papeles. Era gruesa, de varios centímetros de grosor. El contrato de compraventa, el acta de entrega, certificados, extractos del registro de la propiedad. El plano técnico. Don Víctor pasaba las páginas rápidamente, señalando con el dedo dónde había que firmar. Aquí, aquí y aquí, indicaba en las líneas. Todo es estándar, conforme a la ley. El precio que figura es el que acordasteis, 120.000 euros. La señal ya está descontada. El resto se lo entregaréis al vendedor justo después de firmar. Está esperando abajo en su coche. Por cierto, Sofía quiso coger una de las hojas para leerla con atención, pero don Víctor ya la había apartado y le había puesto otra delante. Esta es el acta de entrega. Aquí simplemente confirmáis que el piso está en buen estado y no tenéis quejas. ¿Ya visteis el piso? ¿Estaba todo a vuestro gusto? Sí, todo perfecto, asintió Sofía. Pero aún así me gustaría. Claro, la interrumpió don Víctor. Solo tened en cuenta que tengo otra reunión en media hora. Sería ideal si pudiéramos terminar rápido. ¿La gente espera? Ya sabéis, tengo una agenda muy apretada. ¿Algo se removió en su interior? Una ligera inquietud, como si alguien hubiera tirado suavemente de un hilo invisible. Sofía frunció el ceño. ¿Puedo leerlo todo con calma? Son documentos importantes. Llevamos 3 años ahorrando para este piso. Don Víctor se quedó quieto un segundo y luego volvió a sonreír. Pero su sonrisa era un poco forzada. No le llegaba a los ojos. Por supuesto. Leed. Pero tened en cuenta el tiempo. Javier le puso una mano en el hombro y la apretó suavemente. Sofía, ¿confías en mí? ¿Verdad? Ya lo he revisado todo. Lo he hablado todo. Don Víctor lo ha hecho todo correctamente. He mirado cada papel personalmente. Venga, no nos demoremos. No vaya a ser que el vendedor se canse de esperar y se eche para atrás. Sofía miró a su marido. Él le sonreía con esa sonrisa que conocía desde hacía 10 años. La que siempre la calmaba. La que decía, estoy aquí. Yo me encargo. No te preocupes. Sus ojos eran cálidos, castaños, tan familiares. Suspiró y asintió. Está bien. Es que estoy nerviosa. Es un acontecimiento muy importante. Algo que solo pasa una vez en la vida. Ya lo creo que es importante. Javier le apretó el hombro de nuevo. Por fin, cariño, nuestro nidito. Imagínate, en una semana nos mudamos, ponemos nuestros muebles, colgamos esas cortinas que cosiste, y viviremos como personas normales. No en un cuchitril de alquiler, sino en nuestro propio piso. Nadie nos podrá echar, seremos nuestros propios dueños. Sofía sonrió. Sí, él tenía razón. Habían luchado mucho para llegar hasta aquí. 3 años de ahorro, de renuncias, de trabajo hasta el agotamiento. 3 años en los que cada céntimo contaba. Y ahí estaba, su felicidad, contenida en esa pila de papeles. Solo tenía que firmar y todo acabaría. Cogió el bolígrafo que le tendía don Víctor. Era bonito, pesado, con la punta dorada, claramente caro. Y se sentía bien en la mano. Bueno, ¿empezamos? El notario le acercó la primera hoja. Aquí, en la última página del contrato, vuestra firma. Al lado, vuestro nombre completo y DNI. Sofía se inclinó sobre el papel, mirando las líneas de texto. Las letras bailaban ante sus ojos por la emoción. Contrato de compraventa de la vivienda Sita en Zaragoza, calle de las Flores, número 15,
Piso 47. Don Víctor golpeó con el dedo la línea correspondiente. Aquí mismo, doña Sofía. Y démonos prisa, por favor. El tiempo, ya sabe. Acercó el bolígrafo al papel. La mano le temblaba ligeramente. Un poco más, solo un poquito más, y todo sería suyo. Oficial, legal, para siempre. Su hogar, su futuro. Y en ese preciso instante, su teléfono vibró en el bolso. La vibración era insistente. El tono de llamada, fuerte. La melodía rompió el silencio de la oficina. Sofía se sobresaltó y retiró la mano del papel. Javier frunció el ceño. Don Víctor la miró con fastidio. Quizá no debería contestar, sugirió el notario. Terminamos y luego devuelve la llamada. Sofía rebuscó en el bolso y sacó el teléfono. En la pantalla ponía, abuela Carmen. El corazón le dio un vuelco. Su abuela nunca la llamaba porque sí, y menos en horario de trabajo. Sabía que Sofía tenía una cita importante hoy, ella misma se lo había preguntado la noche anterior. Nietecita, mañana firmáis lo del piso, ¿verdad? Qué contenta estoy por vosotros. Es mi abuela, le dijo a Javier. Algo debe de haber pasado. No me llamaría si no fuera importante. Javier se encogió de hombro. Bueno, pues contesta, pero sé breve. Sofía deslizó el dedo por la pantalla y se llevó el teléfono a la oreja. Abuela, hola. Estoy un poco ocupada ahora mismo. La voz de su abuela era aguda, alarmada, completamente diferente a como Sofía estaba acostumbrada a oírla. Normalmente, la abuela Carmen hablaba con suavidad, sin prisas, con esa entonación especial que solo tienen las personas mayores. Pero ahora su voz sonaba tensa, casi asustada. Sofía, nieta mía, escúchame con atención, no firmes el contrato. ¿Me oyes? No firmes. Sofía se quedó helada. Le zumbaban los oídos. Apretó el teléfono con más fuerza contra su oreja. Abuela, ¿qué? No entiendo. ¿De qué hablas? No firmes el contrato, repitió la abuela con voz temblorosa. Tu marido te va a engañar. Javier te está engañando. Nieta. Eli. La llamada se cortó. En el auricular solo se oían los pitidos cortos de la línea. Sofía apartó el teléfono de la oreja y miró la pantalla. Llamada finalizada. Marcó de nuevo inmediatamente, pero el teléfono de su abuela estaba fuera de cobertura. Un pesado silencio se instaló en la habitación. Sofía permanecía inmóvil, con el teléfono aún en la mano y la mirada perdida. Sus pensamientos eran un caos, el corazón le latía con fuerza en el pecho y las sienes le palpitaban. No firmes. Tu marido te está engañando. Javier te está engañando. Las palabras daban vueltas en su cabeza, sin formar una imagen clara. Javier y don Víctor intercambiaron una mirada. El notario carraspeó. Javier forzó una sonrisa nerviosa. ¿Qué pasa? Preguntó su marido, con la voz ligeramente tensa. Sofía giró lentamente la cabeza hacia él, mirándolo, intentando leer algo en su rostro. En sus ojos, él seguía con su pose relajada. Su mano aún descansaba sobre el hombro de ella, pero su sonrisa era extraña, forzada. La abuela, dijo Sofía con dificultad. Me ha dicho que no firme el contrato. Javier soltó una risita y negó con la cabeza. Su sonrisa se ensanchó, pero en sus ojos apareció un destello de irritación, de inquietud. ¿En serio? Pero piénsalo un poco, Sofía. La abuela ya tiene 80 años. Últimamente se le olvidan mucho las cosas. Confunde las fechas. La semana pasada llamó a mi madre para preguntarle por qué no habíamos ido a su cumpleaños. Y su cumpleaños es dentro de un mes. ¿Te acuerdas? Sofía lo recordaba. Era cierto que la abuela había llamado a su suegra, pero luego resultó que simplemente había confundido las fechas y se había reído de sí misma. Pero ahora su voz era diferente. No era confusa ni perdida, sino clara, alarmada, insistente. No estaba confundida. Javier, dijo muy claramente que no firmara, porque tú me estás engañando. El silencio volvió a caer sobre la habitación. Don Víctor tosió, ordenando los papeles, claramente incómodo. Javier suspiró. Retiró la mano del hombro de Sofía y se frotó la cara con las palmas. Sofía, eso es una tontería. ¿Cómo podría engañarte? Llevamos 3 años ahorrando juntos para este piso. Yo me he matado a trabajar en 2 empleos. Tú has cosido hasta la madrugada. Somos un equipo. Siempre hemos sido un equipo. La miró a los ojos, y en su mirada había tanta sinceridad que Sofía sintió que sus dudas empezaban a disiparse. Quizá, ¿de verdad? La abuela se había confundido. Quizá alguien le había dicho algo y lo había entendido mal. A su edad, podía pasar cualquier cosa. A lo mejor la ha llamado alguien, algún estafador, continuó Javier. Ya sabes cómo les comen la cabeza a los ancianos. Les cuentan cualquier mentira, los asustan, les sacan dinero.
¿Recuerdas cuando llamaron a mi abuela diciendo que yo había tenido un accidente y que necesitaban dinero para la operación? Casi le da un infarto. Sofía asintió. Sí, lo recordaba. ¿Pasaron media tarde tranquilizando a la abuela de Javier? ¿Explicándole que eran estafadores? Que él estaba perfectamente. Pero ella dijo específicamente, no firmes el contrato, insistió Sofía. ¿Cómo sabe que estamos firmando los papeles ahora mismo? Porque tú misma se lo dijiste ayer. Javier abrió los brazos. Sabía que hoy teníamos la cita. Y se ha montado una película en la cabeza. ¿O alguna vecina le ha metido ideas? ¿Ya sabes cómo son? Todo el día cotilleando. Don Víctor intervino en la conversación. Su voz era tranquila, razonable, con un matiz de seguridad profesional. Mire, doña Sofía, no es la primera vez que me encuentro con situaciones así. Los familiares mayores a menudo se preocupan cuando se trata de grandes transacciones. Se angustian, temen que engañen a los jóvenes. Es normal. Pero le aseguro que he revisado todos los documentos personalmente. Aquí todo está en orden, todo es legal. El vendedor es una persona de buena fe, el piso no tiene cargas ni deuda. Su marido, de verdad, lo ha hecho todo correctamente. Sofía miró la pila de papeles. Le temblaban las manos. En su cabeza resonaban las palabras, no firmes, te va a engañar. Pero a su lado estaba Javier, su marido, con quien había vivido 10 años, que nunca la había traicionado, que se había deslomado en 2 trabajos para que pudieran ahorrar para el piso, que la quería. Sofía, Javier le cogió la mano y le apretó los dedos. Mírame. ¿Confías en mí? Ella levantó la vista. Él la miraba directamente, con franqueza. En su mirada no había falsedad. Había calidez, cariño, amor. Confío en ti, susurró ella. Entonces, acabemos con esto. Luego vamos a ver a la abuela. Lo aclaramos todo y la tranquilizamos. A lo mejor necesita un médico, o le ha subido la tensión. Pero ahora, por favor, firmemos, cojamos las llaves y vayámonos a casa. A nuestra nueva casa. Sofía cerró los ojos y respiró hondo. La lógica le decía que Javier tenía razón. La abuela, por su edad, podía haberse confundido, asustado. Ella no conocía los detalles de la operación, no había visto los documentos, y Javier lo había revisado todo. Don Víctor era un profesional con 20 años de experiencia. Todo debía de estar en orden. Abrió los ojos y asintió. De acuerdo. Javier suspiró aliviado. Sonrió y le dio un beso en la sien. Bien hecho. Así me gusta. Don Víctor acercó de nuevo los documentos. Muy bien, pues continuemos. Tenemos poco tiempo. Sofía cogió el bolígrafo y volvió a inclinarse sobre el papel, pero algo en su interior seguía resistiéndose. Una vocecita en su cabeza repetía, no firmes. Intentó acallarla y se concentró en la línea donde debía poner su firma. Y entonces, su mirada cayó por casualidad en otra parte del documento. Un poco más arriba. En un recuadro ponía, partes del contrato. Debajo, había varias líneas con datos. Sofía recorrió el texto con la vista. Vendedor, Sergio Fernández López. Comprador. Se quedó helada. El corazón le dio un vuelco. Las letras se volvieron borrosas, pero se obligó a enfocar, a leerlo de nuevo. Despacio. Sílaba por sílaba. Comprador, Javier Ruiz García. Eso era todo. Nada más. Solo un nombre. Solo Javier. Su nombre no estaba allí. Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Le zumbaban los oídos, se le cortó la respiración. Levantó lentamente los ojos hacia Javier. Él la miraba, sonriendo. Pero algo en su sonrisa había cambiado. Se había vuelto cautelosa, tensa. Javier, su voz sonó hueca. Ajena. ¿Por qué en el contrato solo apareces tú? La sonrisa en el rostro de su marido vaciló y desapareció. Guardó silencio un segundo. 2. Don Víctor carraspeó y desvió la mirada. ¿A qué te refieres?, preguntó finalmente Javier, pero su voz sonaba insegura. ¿En la sección del comprador? Solo estás tú. Solo tu nombre. ¿Dónde estoy yo? Silencio. Pesado. Asfixiante. Javier se humedeció los labios y miró al notario. Este se encogió de hombros, como diciendo, es tu problema. Sofía. Es algo temporal, empezó a decir Javier. Luego lo pondremos a nombre de los dos. Es solo que... ¿Qué? Sofía sentía como un frío glacial le nacía en el pecho y se extendía lentamente por todo su cuerpo. Solo que... ¿Javier? Él guardó silencio, mirando a un lado. Tenía la mandíbula tensa, los dedos tamborileando sobre la mesa. Don Víctor empezó a recoger los papeles, preparándose claramente para que la operación se cancelara. Sofía volvió a mirar el documento, recorriendo las líneas a toda prisa. El precio, 120.000 euros. Su dinero en común.
El dinero que habían ahorrado juntos, sus noches en vela, su trabajo, su herencia de sus padres, 30.000 euros que ella había aportado al fondo común. Y todo ello se estaba escriturando solo a nombre de Javier. El corazón le latía tan fuerte que parecía que se oía en toda la silenciosa oficina. Por su mente pasaron fragmentos de pensamientos, la llamada de la abuela, su voz alarmada, la prisa del notario, su reticencia a dejarle leer los documentos. Javier, que lo había gestionado todo solo, sin dejarla participar. «He olvidado el DNI», dijo Sofía bruscamente, apartando los papeles y levantándose. «Tengo que ir al coche a por él». «Sofía, el DNI lo tienes en el bolso». Javier también se levantó y le tendió una mano. «Lo cogiste. Estoy seguro. Yo te vi». «No». Agarró el bolso y lo apretó contra su pecho. «Lo he olvidado. Ahora vuelvo». Doña Sofía, don Víctor se levantó también. «¿Por qué no lo comprueba en el bolso? Estamos perdiendo el tiempo». «He dicho que lo he olvidado». Su voz casi se rompió en un grito. «Vuelvo enseguida». Corrió hacia la puerta. Javier intentó detenerla. La agarró del brazo. «Sofía. Espera. Hablemos». Ella se zafó, abrió la puerta de un tirón y salió a la calle. La campanilla sonó con un tintineo brusco, casi airado. El calor la golpeó en la cara, pero Sofía no lo sintió. Corrió hacia su coche. Le temblaban tanto las manos que no acertaba a meter la llave en la cerradura. Finalmente, la puerta se abrió. Se metió dentro, la cerró de golpe y bloqueó los seguros. El corazón le martilleaba en el pecho, la respiración entrecortada. Veía puntos negros delante de los ojos. Cogió el teléfono y volvió a marcar el número de su abuela. Tonos largos. Finalmente, la abuela contestó. «Sofía, gracias a Dios. ¿No has firmado?» «No he firmado». «Abuela». La voz le temblaba, las lágrimas asomaban a sus ojos. «¿Qué está pasando? ¿Cómo lo sabías?» La abuela habló rápido, agitada. «Nieta, mi vecina, ¿te acuerdas de doña Gala Pérez? Su nieto trabaja en esa agencia. Ha venido corriendo a mi casa esta mañana y me ha dicho, Carmen, llama a tu nieta urgentemente. Su marido está poniendo el piso solo a su nombre, la está estafando. Su nieto oyó tu apellido por casualidad, lo reconoció y se lo contó a su abuela. Dice que es una trama fraudulenta, que no es la primera vez que lo hacen. Lo escrituran a nombre de uno, luego piden el divorcio y el otro se queda sin nada». Sofía cerró los ojos. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Así que era verdad. Todo era verdad. Javier quería engañarla, dejarla sin piso, sin dinero, sin nada. ¿Qué hago? ¿Abuela? ¿Llama a la policía? Nieta, y a un abogado. No vuelvas a entrar ahí sola. ¿Me oyes? No vuelvas. Sofía se quedó en el coche, con el teléfono pegado a la oreja. Las lágrimas le corrían por las mejillas, emborronando el rímel. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el teléfono. Su mente era un caos. Fragmentos de pensamientos, recuerdos, preguntas sin respuesta. ¿Cómo? ¿Por qué? Javier, su Javier, con quien había vivido 10 años, que le había jurado amor eterno, que le había sostenido la mano en el funeral de su madre, que la había consolado después del aborto, él quería estafarla, dejarla sin nada. «Abuela, no lo entiendo», su voz se quebró. «Si lo ahorramos juntos. 3 años. ¿Cómo ha podido?» «Nieta mía», la voz de la abuela era firme, a pesar de su edad. «Ahora no es momento de llorar. Ahora hay que actuar. Escúchame con atención. Llama a la policía ahora mismo, y llama a un abogado. Tenías una abogada conocida, ¿no? Marina no sé qué. Marina Sánchez». Sofía se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Sí, me dio su tarjeta cuando tramitamos la herencia de mamá». «Pues llámala. Rápido. Y yo voy para allá ahora mismo». «¿Dónde estás?» «No hace falta». «Abuela, vives lejos y hace mucho calor». «Calla». La abuela habló con un tono que hizo que Sofía enmudeciera. «Voy a pedir un taxi y voy para allá. Dame la dirección». Sofía le dictó la dirección de la agencia, se despidió y colgó. Se quedó sentada, se secó la cara e intentó calmar la respiración. Tenía que pensar, que actuar. ¿La abuela tenía razón? No era momento de llorar. Rebuscó en el bolso y encontró la tarjeta de Marina Sánchez, un cartoncillo blanco con letras doradas, su teléfono, la dirección de su despacho. Marcó el número. Al tercer tono, contestaron. «Buenos días. Bufete de abogados Lex Justitia», dijo una voz joven y profesional. «Hola, ¿podría hablar con Marina Sánchez? Soy Sofía Martínez. Me tramitó unos documentos hace 2 años. Un momento, le paso». Unos pitidos cortos y luego una voz familiar, segura y tranquila. «Sofía. Buenos días. Me alegro de oírte. ¿Qué ha ocurrido?» Sofía intentó hablar con calma, pero la voz le temblaba igualmente. «Marina, tengo un problema muy gordo.
¿Mi marido y yo íbamos a comprar un piso? Estoy ahora mismo en la agencia y acabo de descubrir que en el contrato solo figura él. Mi nombre no aparece por ninguna parte. ¿Y el dinero es de los dos? Yo he puesto todos mis ahorros, la herencia de mis padres. Una breve pausa. Luego, Marina habló con rapidez y claridad. ¿Has firmado el contrato? No. Me ha llamado mi abuela para avisarme. Vi que mi nombre no estaba. Dije que había olvidado el DNI y salí. Has hecho muy bien. ¿Dónde estás ahora? Sentada en el coche, delante de la agencia. Mi marido y el notario están dentro. Perfecto. Escúchame con atención. Primero, no te muevas de ahí. Segundo, llama a la policía. Diles que has detectado indicios de estafa. Tercero, no hables con tu marido ni con el notario hasta que llegue la policía. Ni una palabra. ¿Me has entendido? Sí. Cuarto, ¿tienes pruebas de que el dinero era de ambos? ¿Extractos, transferencias, recibos? Sofía hizo memoria. Sí, las tengo. ¿Hacía transferencias a nuestra cuenta común? La que Javier abrió para los ahorros. Tengo la aplicación del banco en el móvil, ahí se ven todas las transferencias. Y la herencia la recibí en mi cuenta y luego se la transferí a él. Excelente. Guarda todos los extractos. Haz capturas de pantalla ahora mismo. Por si acaso. Voy para allá. ¿Dónde estás? Sofía le repitió la dirección. De acuerdo. Estaré allí en 40 minutos. Aguanta, Sofía. Lo solucionaremos. Gracias. Sofía sintió que algo se fortalecía en su interior. El miedo empezaba a ceder ante la determinación. Muchísimas gracias. Colgó el teléfono, lo dejó en su regazo, inspiró profundamente y expiró. Las manos todavía le temblaban, pero ya no tanto. Abrió la aplicación del banco y fue al historial de operaciones. Allí estaban todas sus transferencias. 100, 200, 300 euros cada mes, durante 3 años. Transferencia a la cuenta de Javier Ruiz G. Hizo capturas de pantalla una tras otra, guardándolas en una carpeta aparte. Luego encontró la transferencia de la herencia, 30.000 euros. El dinero que le había dejado su madre. Lo último que le quedaba de sus padres. Recordaba el día que lo recibió. Sentada en el banco, sosteniendo el papel, las lágrimas goteaban sobre él. No era solo dinero, era un recuerdo. El piso de su madre, que vendieron tras su muerte, todo lo que quedaba de la casa donde se había criado. Y ella le había dado ese dinero a Javier, voluntariamente, para su futuro en común, para su piso. Y él quería quedárselo todo. Sofía apretó los dientes, secándose las lágrimas. Basta de llorar. Marcó el 091. La Policía Nacional. Contestaron enseguida. Policía Nacional, dígame. Hola, quisiera denunciar una estafa. La pasaron con el inspector de guardia. Una voz de hombre, cansada pero atenta. Le escucho. ¿Qué ha ocurrido? Sofía se lo contó, de forma breve pero clara. El piso, el contrato, que su nombre no aparecía a pesar de que el dinero era de los dos. El inspector le hizo preguntas, tomó notas. Finalmente, dijo, de acuerdo, enviaremos una patrulla. ¿Dónde se encuentra? Ella le dictó la dirección. El inspector precisó, ¿los sospechosos están en el lugar? Sí. ¿Mi marido y el notario? En la oficina de la agencia. Perfecto. No abandone la zona y no les avise de que ha llamado a la policía. Una patrulla estará allí en 20 minutos. De acuerdo. Gracias. Colgó el teléfono y se recostó en el asiento. 20 minutos. Solo 20 minutos que le parecieron una eternidad. Miró el edificio de la agencia, la puerta de cristal. Detrás se veía la oficina. Javier y don Víctor hablaban de algo. Podía ver sus siluetas. Javier caminaba nervioso por la oficina, gesticulando. Probablemente estaría enfadado o preocupado. Sofía sentía un extraño vacío en su interior. Como si algo importante, que la había sostenido todos esos años, hubiera desaparecido de repente. El amor, la confianza, la fe en que ella y Javier eran uno solo. Recordó cómo se conocieron. 10 años atrás, en el cumpleaños de una amiga en común. Él se había acercado, le había sonreído y le había ofrecido una copa de cava. Hablaron toda la noche. Era encantador, atento, divertido. La acompañó a casa y le pidió su número de teléfono. Una semana después, la invitó al cine. Un mes después, le declaró su amor. 6 meses más tarde, le pidió matrimonio. La boda fue modesta, pero feliz. Bailaron su primer baile con una canción que él mismo había elegido. Le susurró al oído, te haré la mujer más feliz del mundo. Y ella le creyó. Creyó cada palabra. 10 años. Había vivido 10 años con un hombre al que, por lo visto, no conocía en absoluto. Alguien llamó a la ventanilla. Sofía se sobresaltó y se giró. Javier estaba de pie junto al coche, con el rostro tenso y los ojos inquietos. Sofía, abre. Venga, hablemos. Ella lo miró a través del cristal.
En silencio. Él volvió a golpear. Más fuerte. Sofía. Abre la puerta. Lo has entendido todo mal. Te lo puedo explicar. Explícamelo a través del cristal, dijo ella, sin bajar la ventanilla. ¿Por qué en el contrato solo aparece tu nombre? Javier se humedeció los labios y se pasó una mano por el pelo. Es temporal, ya te lo he dicho. Es que así era más fácil, más rápido de tramitar. Luego haríamos una donación, lo pondríamos a nombre de los dos. Es una práctica habitual. Mientes. A Sofía le sorprendió lo tranquila que sonó su propia voz. Si fuera una práctica habitual, me lo habrías dicho antes, pero lo ocultaste. ¿Me metiste prisa? No me dejaste leer los documentos. No lo oculté. Alzó la voz. Simplemente no quería agobiarte con detalles innecesarios. Ya estabas bastante nerviosa. ¿Detalles innecesarios? Sofía soltó una risa amarga, sin alegría. Javier, este piso también es mío. Mi dinero. La herencia de mi madre. 30.000 euros. ¿Son un detalle innecesario? Él se calló, desvió la mirada. Luego volvió a mirarla. Y en sus ojos apareció un destello de algo más, ira. Desesperación. Vale, ¿quieres la verdad? Sí. Quería ponerlo a mi nombre porque me lo he ganado. Me he matado a trabajar en 2 empleos durante 3 años. He cargado sacos en un almacén mientras tú estabas en casa sentadita con tu máquina de coser. Yo ganaba el dinero de verdad. Sofía sintió que algo se rompía dentro de ella. Ahí estaba. Su verdadero rostro. Lo que se escondía detrás de las sonrisas. Los cumplidos. La ternura. Sentadita en casa. Hablaba en voz baja, pero cada palabra era como un golpe. Cosía hasta la medianoche. Tengo las manos llenas de callos. Renuncié a todo, a las vacaciones, a los amigos, a la ropa nueva. Invertí todo el dinero que me dejó mi madre, lo último que me quedaba de ella. ¿Y tú crees que no me he ganado este piso? Javier apretó los dientes y golpeó el techo del coche con el puño. Nunca lo entenderías. Estoy harto de tirar del carro yo solo. Harto de tus caprichos, de que siempre te estés quejando. Quería tener algo que fuera mío. ¿Tuyo? Sofía se echó a reír. Una risa histérica entre lágrimas. ¿Tuyo a mi costa? ¿Querías abandonarme? Sí. Después de escriturar el piso, pedir el divorcio y dejarme sin nada, ¿verdad? Él guardó silencio. Y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Sofía vio la respuesta en sus ojos, en sus hombros tensos, en sus puños cerrados. Sí, eso era exactamente lo que había planeado. En ese momento, un coche de policía, blanco con una franja azul, entró en la calle. Las luces giratorias parpadeaban, pero la sirena estaba apagada. Le seguía otro. Se detuvieron junto a la agencia. De los coches salieron 4 agentes, 2 de uniforme y 2 de paisano. Uno de ellos, un hombre alto de unos 40 años, con camisa y pantalones de vestir, se acercó al coche de Sofía. ¿Sofía Martínez? Ella bajó la ventanilla y asintió. Sí, soy yo. Inspector Andrés Morales. ¿Nos ha llamado por un presunto delito de estafa? Sí, así es. El inspector miró a Javier, que se había alejado del coche, pálido. ¿Es su marido? Sí. De acuerdo. Ahora lo aclararemos. ¿Puede salir del vehículo? Sofía abrió la puerta y salió. Las piernas le flaqueaban, pero se obligó a mantenerse erguida. El inspector se volvió hacia Javier. Su documentación. Javier no decía nada, mirando alternativamente al inspector y a Sofía. Es un malentendido, dijo finalmente, con voz temblorosa. Solo nos hemos peleado. Es un asunto de familia. ¿Un asunto de familia? El inspector enarcó una ceja. Escriturar una propiedad a nombre de un solo cónyuge sin el conocimiento del otro, utilizando fondos comunes, no es un asunto de familia, es una estafa. ¿Su documentación? Por favor. En ese momento, llegó un taxi. De él salió la abuela Carmen, pequeña, encorvada, con un vestido claro y un pañuelo, pero con una expresión tan decidida que Sofía casi sonrió. La abuela se acercó y abrazó a su nieta. ¿Nieta? Aguanta, estoy aquí. El inspector asintió cortésmente y se dirigió a uno de los agentes de uniforme. Entren en la agencia y detengan al notario. Incauten todos los documentos de la operación. Los policías entraron. Don Víctor intentó escapar por la puerta trasera, pero lo interceptaron rápidamente. Lo sacaron a la calle, con el rostro pálido y la frente perlada de sudor. Yo no sabía nada, decía atropelladamente. A mí solo me dijeron que formalizara la operación. Yo no sabía que su licencia para ejercer la actividad notarial, lo interrumpió la otra inspectora. Una mujer de mediana edad con el pelo corto. Don Víctor se quedó callado. Bien. La inspectora sacó su placa. Inspectora Elena Soto. Tiene derecho a no declarar contra usted mismo, pero le advierto que en la investigación saldrá todo a la luz.
Es mejor que diga la verdad desde el principio. Don Víctor bajó la cabeza. No tengo licencia. El notario de verdad es un conocido mío. A veces me deja su sello a cambio de un porcentaje. Entendido. Falsificación de documentos y estafa. Suba al coche. Se lo llevaron. Javier permanecía en silencio, con la vista clavada en el suelo. Otro coche. Un turismo negro. Se acercó. De él salió Marina Sánchez, una mujer de unos 35 años, con un traje sastre y una carpeta bajo el brazo. Se acercó rápidamente y rodeó a Sofía con un brazo. Hiciste muy bien en llamar. Lo he visto y oído todo. ¿Tomaremos declaración? Incautaremos los documentos y comenzaremos el proceso para recuperar los fondos. El inspector Morales asintió. ¿Es usted la representante de la víctima? Sí. Abogada Marina Sánchez Beltrán. Aquí tengo el poder. Sacó un papel. De acuerdo. Necesitaremos tomarle declaración a doña Sofía Martínez. Puede estar presente. Entraron en la agencia. La agente inmobiliaria, Elena, estaba sentada en un rincón, pálida y asustada. Al ver a Sofía, se levantó de un salto. Yo no sabía nada. Lo juro. Yo solo enseñaba los pisos. De los trámites se encargaban Javier y el notario. El inspector anotó sus datos y le tomó declaración. Luego llamó a Javier. Él entró, se sentó y miró al suelo. Javier Ruiz García, se le acusa de un delito de estafa agravada. Tiene derecho a un abogado. Javier guardó silencio. Luego levantó la vista hacia Sofía. Sofía, perdóname. No quería simplemente. Calla, dijo ella con voz plana, sin emoción. Sí que querías. Lo planeaste todo. Me traicionaste. Él bajó la cabeza. El inspector continuó. ¿Va a declarar? Sí. Javier suspiró. Lo contaré todo. La idea fue de Víctor. Dijo que así era más fácil, que luego podíamos divorciarnos y el piso se quedaría para mí. Y acepté. Preparamos los papeles. Estaba todo listo. ¿Era usted consciente de que estaba engañando a su esposa? Sí. Sofía lo escuchaba sin sentir nada. Ni dolor, ni rabia. Solo vacío. El hombre al que había amado durante 10 años, en quien había confiado, era un desconocido. Un completo desconocido. El inspector terminó el interrogatorio y redactó el informe. Marina Sánchez se acercó a Sofía. Ahora comenzará el proceso judicial. Reclamaremos la devolución de todos los fondos que invertiste. Tenemos pruebas, tus transferencias, los extractos bancarios y, además, la confesión de tu marido. ¿Ganaremos el caso? Sin duda. ¿Cuánto tardará? 2 o 3 meses, quizá un poco más. ¿Pero recuperarás tu dinero? Te lo garantizo. Sofía asintió. La abuela la abrazó y le acarició el pelo. Todo saldrá bien, nieta. Todo saldrá bien, ya verás. Salieron de la agencia. A Javier y a don Víctor se los llevaron en un coche patrulla a comisaría. Sofía se quedó en la acera, mirándolos alejarse, sintiéndose vacía. Pero en algún lugar muy dentro de ella, algo más empezaba a crecer. Alivio, libertad. No había perdido un piso, había perdido un marido. Y quizá fuera lo mejor, porque un hombre capaz de semejante traición no merecía ser llamado marido. Los 2 meses siguientes pasaron como en una neblina. Sofía se mudó con su abuela a su piso de 2 habitaciones en la 3ª planta de un viejo edificio de ladrillo. Su cuarto era pequeño, con una sola ventana que daba a un patio interior, pero allí se sentía cálida y segura. Cada noche, la abuela le preparaba una infusión de hierbas con menta, se sentaba a su lado, le acariciaba la mano y le decía, todo pasará, nieta. El tiempo lo cura todo. Las primeras semanas fueron las más duras. Sofía se despertaba por la noche, se quedaba a oscuras y repasaba todo una y otra vez en su cabeza. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿Cómo había pasado por alto todas las señales? Quizás sí que hubo señales, y ella simplemente no quiso verlas. Javier se había vuelto más frío en los últimos 6 meses, la abrazaba menos, rara vez le preguntaba qué tal estaba. Ella lo atribuía al cansancio, al trabajo y él estaba planeando su traición. Marina Sánchez llevó el caso con agresividad y precisión. Reunió todas las pruebas, los extractos de las cuentas de Sofía, los justificantes de las transferencias, los documentos de la herencia. Encontró testigos, la vecina de la abuela, Gala Pérez, cuyo nieto trabajaba en la agencia y fue el primero en alertar de la trama. Resultó que don Víctor llevaba varios años operando así. Encontraba hombres dispuestos a engañar a sus mujeres, escrituraba los pisos solo a su nombre y después se divorciaban, dejando a sus esposas sin nada. La policía descubrió otros 4 casos similares. 4 mujeres que habían sido abandonadas después de que les robaran su dinero. El juicio se fijó para finales de agosto. Sofía llegó al juzgado de distrito con un traje gris, el pelo recogido en un moño severo. Le temblaban las manos al subir la escalinata.
La abuela caminaba a su lado, sujetándola del brazo. Marina Sánchez las esperaba en el pasillo con una carpeta de documento. ¿Lista?, preguntó. Sofía asintió, aunque no se sentía lista. ¿Cómo se puede estar lista para mirar a los ojos al hombre al que amaste durante 10 años? ¿Al que te ha destrozado la vida? La sala del tribunal era pequeña, con bancos de madera y un estrado alto para el juez. Javier ya estaba sentado en el banquillo de los acusados. A su lado, un abogado, un hombre de mediana edad con un traje arrugado que parecía no tener mucha fe en la victoria. Javier había envejecido en esos 2 meses. Tenía el rostro demacrado, ojeras profundas y los hombros encorvados. Cuando Sofía entró, él levantó la vista y ella vio en sus ojos algo parecido al remordimiento, pero apartó la mirada. Demasiado tarde. La jueza, una mujer de unos 50 años con toga, el pelo canoso y un rostro severo, abrió la sesión. Leyó la acusación. Marina Sánchez fue la primera en hablar. Con claridad y sin emociones, expuso los hechos. Mostró los extractos que probaban que Sofía había transferido dinero a la cuenta conjunta. Presentó los documentos de la herencia de 30.000 euros que ella había aportado al fondo común. Explicó cómo Javier había ocultado que estaba escriturando el piso solo a su nombre, cómo la había presionado para firmar, cómo el notario resultó ser un estafador con una licencia falsa. El abogado de Javier intentó objetar. Dijo algo sobre que el marido tenía derecho a administrar los bienes familiares, que la intención de divorciarse no estaba probada. Pero la jueza lo detuvo. ¿Tiene usted pruebas de que el acusado planeaba incluir a su esposa como propietaria después de formalizar la operación? El abogado vaciló. No, pero... Entonces, le ruego que se abstenga de hacer conjetura. Los hechos demuestran que el acusado excluyó deliberadamente a su esposa del contrato de compraventa, utilizando los fondos de ella. Eso se ajusta a la definición de estafa. Luego interrogaron a Javier. Se puso de pie y habló en voz baja, titubeando. Yo reconozco mi culpabilidad. Es verdad que quería poner el piso a mi nombre. Víctor me dijo que era más fácil, que luego podíamos divorciarnos y el piso sería para mí. Y acepté. No pensé en las consecuencias. No pensé en el daño que le haría a Sofía. La jueza lo miró por encima de las gafas. Es decir, ¿confirma usted que utilizó fondos comunes para adquirir un bien, excluyendo deliberadamente a su esposa de la propiedad con el fin de apropiárselo posteriormente? Javier guardó silencio un momento y luego asintió. Sí. Un silencio se apoderó de la sala. Sofía lo miraba y sentía como algo se rompía definitivamente en su interior. El último hilo de esperanza de que quizá todo había sido un error. Un malentendido. No. Él sabía lo que hacía. Él lo había querido. La jueza dictó sentencia ese mismo día. Declaró a Javier y a don Víctor culpables de estafa agravada. A Javier le impusieron 3 años de prisión, con suspensión de la pena a condición de que devolviera a Sofía todos los fondos que ella había invertido. El total de 75.000 euros entre sus ahorros y la herencia. A don Víctor, que tenía varios casos similares pendientes, le cayeron 5 años de prisión efectiva. Cuando salieron de la sala, Sofía sintió como si se hubiera quitado un peso enorme de encima. Marina Sánchez la abrazó. Enhorabuena. Has ganado. Te devolverán el dinero en el plazo de 1 mes. Yo me encargaré de que así sea. La abuela se secaba las lágrimas con un pañuelo. Gracias a Dios. Nieta. Gracias a Dios. Se ha hecho justicia. Sofía solo asintió. Tenía un nudo en la garganta y no podía hablar. Salieron a la calle, donde las hojas de los árboles ya empezaban a amarillear. Acababa de empezar septiembre. El aire era fresco, limpio. A lo lejos, unos niños jugaban y reían. 3 semanas después, el dinero llegó a su cuenta. Sofía se quedó sentada, con el móvil en la mano, mirando la notificación del banco. 75.000 euros. Su dinero. Ganado. Sufrido. Recuperado. Ese mismo día llamó a Elena, la agente inmobiliaria. ¿Sigue en venta aquel piso de la calle de las Flores? Elena, que se sentía culpable desde el juicio aunque no tuviera nada que ver, se alegró. Sí. El propietario todavía está buscando comprador. ¿Quieres volver a verlo? No. Sofía sonrió. Lo recuerdo perfectamente. Quiero comprarlo. Pero esta vez, lo haremos bien, con un notario de confianza y solo a mi nombre. Una semana después, la operación se cerró. Esta vez, Marina Sánchez se encargó de encontrar a una notaria, una mujer con una reputación impecable y 20 años de experiencia. Sofía se sentó en la oficina, leyendo atentamente cada línea del contrato. En la sección del propietario ponía, Sofía Martínez Vega, solo su nombre, solo ella. Cuando firmó, la mano no le tembló. La notaria sonrió. Enhorabuena. Ahora es usted la legítima propietaria. Sofía cogió las llaves, 2 pequeñas llaves metálicas en un llavero con forma de casita. Las apretó en la palma de su mano,
sintiendo cómo se clavaban en su piel, sus llaves, su piso, su hogar. A finales de septiembre, se mudó. La abuela Carmen la ayudó a deshacer las cajas, aunque Sofía le pidió que no se esforzara. Pero la abuela no le hizo caso, colgó las cortinas que Sofía había cosido para ese piso, colocó la vajilla en la cocina, limpió las estanterías. ¿Lo ves, nieta?, le decía, secándose las manos en el delantal. Todo ha salido bien. Tienes tu piso y te has librado de un traidor. Dios lo ve todo. Sofía abrazó a su abuela y hundió la cara en su hombro. Frágil, cálido, con olor a lavanda. Gracias, abuela. Si no fuera por ti, me habría quedado sin nada. Me salvaste. La abuela le acarició la cabeza. Siempre estaré a tu lado, mientras tenga fuerzas. Eres de mi sangre. ¿Cómo no te voy a proteger? Terminaron de colocar las cosas al anochecer. Sofía puso agua a calentar, sacó unas galletas que había horneado su abuela y se sentaron en la cocina, en una pequeña mesa redonda. Las ventanas daban al sur. Los últimos rayos del sol poniente inundaban la habitación de una luz dorada. ¿Sabes?, dijo Sofía, rodeando la taza caliente con las manos. Pensaba que no lo superaría, que no podría vivir sin él. 10 años son toda una vida, y ahora me doy cuenta de que estoy mejor. Como si me hubiera quitado una mochila pesada de los hombros. La abuela asintió. Porque no era el hombre para ti. Un marido de verdad no hace esas cosas. Un marido de verdad está a tu lado, en lo bueno y en lo malo. Lo comparte todo por igual y no traiciona. Sofía se quedó pensativa, mirando por la ventana. Las ramas de los árboles se mecían, las hojas susurraban con el viento. ¿Y encontraré alguna vez a uno de verdad? La abuela sonrió y le cogió la mano. Claro que lo encontrarás, nieta, cuando llegue el momento. Pero por ahora, vive para ti, disfruta de lo que tienes. Ahora tienes tu propia casa, tu propio lugar en el mundo. Y eso vale mucho. Sofía le apretó la mano. Sí, la abuela tenía razón. Había perdido un marido, pero había ganado algo mucho más grande, la fe en sí misma, la fuerza, la independencia. Había superado una traición y no se había roto. Había luchado por lo suyo y había ganado. Terminaron el té y la abuela se preparó para irse. Sofía le pidió un taxi, la acompañó al portal y la abrazó al despedirse. Ven de visita cuando quieras. Ahora tengo sitio para ti. La abuela le dio un beso en la mejilla. Vendré, nieta. Claro que vendré. Sofía volvió al piso. Recorrió las habitaciones, vacías, sin muebles, solo cajas apiladas en los rincones, pero ya se sentía como en casa. Ya era suyo. Se detuvo junto a la ventana del salón y miró al patio. Unos niños jugaban en el parque, unas madres charlaban sentadas en los bancos. Una estampa vespertina normal en un barrio cualquiera. Cogió el teléfono. Abrió la galería de fotos y las fue pasando. Aquí estaba con Javier en la boda. Aquí, en la playa, hacía 3 años. Aquí, en el cumpleaños de unos amigos. Miraba esas fotos y no sentía dolor, solo una ligera tristeza y alivio. Esa vida había terminado. Una nueva comenzaba. Seleccionó todas las fotos con Javier y pulsó eliminar. Apareció una ventana emergente. ¿Estás segura? Sofía sonrió. Sí, segura. Pulsó confirmar. Las fotos desaparecieron. El teléfono vibró. Un mensaje de Marina Sánchez. Sofía, ¿qué tal la mudanza? ¿Todo bien? Sofía le contestó, todo genial. Gracias por todo. Me has devuelto la fe en la justicia. La respuesta llegó al instante. Siempre es un placer ayudar. Si necesitas algo, llámame. Y recuerda, eres una mujer fuerte. No cualquiera habría sido capaz de defenderse así. Sofía dejó el teléfono en el alféizar y volvió a mirar por la ventana. El sol casi se había puesto, el cielo estaba teñido de tonos rosas y violeta. Bonito, tranquilo. Pensó en lo que vendría después. Tenía que comprar muebles, un sofá, una cama, una mesa. Hacer reformas, empapelar, pintar las paredes de colores claros, colgar esas cortinas que había cosido. Amueblar la cocina, convertir este piso vacío en un hogar. Y luego, vivir. Trabajar, quedar con amigos, hacer lo que le gustaba. Quizá adoptar un gato o un perro. O volver a sentarse frente a la máquina de coser, pero esta vez no por dinero, sino por placer. Coser cosas bonitas, dar alegría a la gente. Y algún día, quizá, conocer a un hombre que estuviera a su lado de verdad. No de palabra, sino con hechos. Que no la traicionara, que no la engañara, que no la utilizara. Que fuera un compañero, no un depredador. Pero eso sería más adelante. Por ahora, tenía su piso, su vida, su libertad. Y eso valía mucho. En la cocina, el agua de la tetera empezó a hervir. Se había olvidado de apagarla. Fue a la cocina, apagó el fuego, se sirvió otra taza de té y se sentó a la mesa, desde donde veía todo el patio, los árboles, el cielo del atardecer.
Llamaron a la puerta. Sofía se extrañó. ¿Quién podía ser? Se acercó a la puerta y miró por la mirilla. En el rellano había una vecina, una mujer de unos 40 años con cara amable. Sostenía una pequeña olla en las manos. Sofía abrió. Buenas tardes, sonrió la vecina. Soy Natalia. Vivo en el piso de arriba. He visto que se mudaba alguien y he pensado en presentarme. Y le he traído un poco de cocido casero. He imaginado que el primer día de mudanza no tendría tiempo de cocina. Sofía se conmovió y aceptó la olla. Muchísimas gracias. ¡Qué detalle! Soy Sofía. Encantada de conocerte. Natalia le estrechó la mano. Si necesitas algo, no dudes en llamar. Aquí somos todos muy amigables. Bueno, no te molesto más. Que descanses. Y bienvenida. Sofía cerró la puerta, abrazando la olla. Estaba tibia y olía a hierbabuena y a ajo. Un simple gesto de amabilidad, de humanidad. Justo lo que tanto había echado de menos en los últimos meses. Volvió a la cocina y destapó la olla. El cocido era espeso, sustancioso, con trozos de carne y verduras. Se sentó a la mesa, se sirvió un plato y lo probó. Delicioso. Sabía a hogar. Fuera, se encendieron las farolas. El patio se sumió en una suave luz vespertina. Los niños se habían ido a sus casas, el parque se había quedado vacío. A lo lejos sonaba música, alguien reía. Sofía terminó el cocido, fregó los platos, se secó las manos y recorrió el piso una vez más, encendiendo la luz en cada habitación. Aquí, el salón, con el sofá y la televisión. Allí, el dormitorio, con la cama y el armario. Y la habitación pequeña, donde podría montar un despacho o un taller de costura. Se detuvo en medio del salón y miró a su alrededor. Paredes vacías, suelo desnudo, cajas en los rincones. Pero era su espacio, su territorio, su vida. Y en ese momento se dio cuenta. Era feliz. Sí, había sufrido. Sí, había pasado miedo. Sí, había perdido 10 años de su vida con un hombre que no merecía su amor. Pero había resistido, no se había roto. Había atravesado el fuego y había salido más fuerte. Cogió el teléfono y le escribió a su abuela. Abuela, gracias por todo. Me enseñaste lo más importante, escuchar siempre a mi corazón y a quienes me quieren de verdad. Me salvaste. Te quiero mucho. La respuesta llegó en un minuto, y yo a ti, nieta. Duerme tranquila. Mañana será un nuevo día, una nueva vida. Sofía sonrió y dejó el teléfono. Sí, mañana sería una nueva vida. Su vida. La que ella misma elegiría, construiría y viviría. Apagó las luces de las habitaciones, dejando solo una pequeña lámpara encendida en la entrada. Extendió un saco de dormir en el suelo del dormitorio. Hasta que tuviera muebles, tendría que dormir así. Se metió dentro y se arropó. Tumbada en la oscuridad, escuchaba el silencio de su casa. Un grifo goteaba en algún sitio, tendría que arreglarlo. Unas tablas crujían, el edificio nuevo asentándose. Pero eran sonidos amables, los sonidos de un hogar que la había acogido. Sofía cerró los ojos. Por primera vez en muchos meses, sintió paz. Una paz real y profunda. Estaba en casa, en su casa, y nadie podía arrebatárselo. A los pocos minutos, se durmió. Y no tuvo pesadillas. No soñó con Javier ni con juicio. Soñó con un día soleado, con muebles nuevos en su piso, con las risas de los niños en el patio y con las manos cálidas de su abuela acariciándole la cabeza y diciéndole: todo está bien, nieta. Todo va a estar bien. Y era verdad. Gracias por escuchar esta historia.